Hola a todos, gracias por acompañar. En este bloque vamos a estar recorriendo algunos elementos más conceptuales relacionados con la inteligencia artificial y su adopción en el mundo de la empresa. En esta, en esta lámina tenemos un algoritmo que todos conocemos de toda la vida, que es el algoritmo de la división. Está acá puesto como ejemplo de lo que no es inteligencia artificial. Este algoritmo, este problema matemático sencillo de dividir dos números entre sí, se resuelve desde hace muchísimo tiempo con un procedimiento sistemático que todos conocemos, nos lo enseñan en primaria, y ejecutando ese procedimiento sabemos que resolvemos el problema. Entonces, de este modo, cuando nosotros vemos un autómata que sabe dividir dos números entre sí, no lo reconocemos como perteneciente a la inteligencia artificial. En esta lámina tenemos una situación muy diferente. El primero que nada, de un solo golpe de vista, nosotros los humanos reconocemos que aquí hay tres imágenes, que la primera es una pintura de un bisonte, la segunda es una fotografía de una muchedumbre y la tercera es una captura de un documento. Si lo viéramos más de cerca, además, sabríamos reconocer rápidamente que es la entrada a un espectáculo e incluso podríamos leer en alta voz los contenidos. Estos, esta problemática de reconocer cuántas imágenes tenemos a la vista, qué hay adentro de una imagen, qué es lo que estamos viendo, o incluso de poder recitar el contenido de un documento, eso es algo que los humanos sabemos hacer con gran facilidad, pero no disponemos, a diferencia del caso anterior, no disponemos de un procedimiento sistemático que podamos enseñarle a otro para que lo ejecute regularmente con todo éxito. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de un autómata que sabe realizar estas tareas, allí es que decimos que estamos en presencia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda en los últimos meses, más o menos a partir de fines del año pasado, con la aparición de ChatGPT como la gran vedette en esta etapa. ChatGPT es un autómata también que permite que uno lo interpele con un desafío textual, por ejemplo, con una consulta, con una afirmación, etcétera. Uno le escribe el texto, por eso lo de chat, uno chatea con él, le escribe un texto y en respuesta al texto que uno inserta, él también genera un texto que nosotros los humanos cuando lo leemos lo reconocemos por lo menos como muy pertinente en relación a lo que nosotros escribimos. ChatGPT es reconocido como inteligencia artificial por esas capacidades que tiene, porque nosotros no sabríamos desarrollar un procedimiento escrito que le enseñemos a otro para hacer estas cosas que ChatGPT sabe hacer, pero tiene su especificidad. Sirve para hacer esto que estamos diciendo y además uno tiene que chatear con es un humano que interactúa con ChatGPT a través de un teclado. En el mundo de la empresa, además de estos aplicativos de reconocimiento de imágenes, de generación de reconocimiento y generación de lenguaje natural, como vemos en el caso de ChatGPT, tenemos hay otras funcionalidades, hay una gran cantidad de funcionalidades que están disponibles para el mundo de la empresa y además para cada una de esas funcionalidades tenemos una gran cantidad de motores y de autómatas alternativos de los que podemos estar echando mano para resolver eso. La diversidad de motores es una de las grandes complejidades que tenemos en el mundo de la empresa porque tenemos que aprender qué es lo que está disponible, qué características tiene, ventajas y desventajas de unos y otros. Y no solamente tenemos esa situación, también se nos presenta que, por lo general, estos autómatas resuelven un problema muy específico y muy concreto y no tienen nada que decir respecto a otros de los problemas. En el mundo de la empresa, la situación no es así. Nosotros, en general, tenemos problemas en nuestros procesos de negocio que requieren la integración de varios de estos motores para poder resolver un problema. Es lo que nosotros llamamos la orquestación de motores de inteligencia artificial. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente en una institución financiera, se le presenta un cliente a través por ejemplo, de un web chat o de WhatsApp o algún otro tipo de mensaje, y ese cliente solicita un préstamo, nosotros tenemos que poder identificar a esa persona, saber si la persona es realmente
un cliente, si es realmente de la institución, si es la persona que dice ser. Entonces necesitamos dialogar con la persona, pero necesitamos que nos pase una foto de su documento, una foto de su cara, tenemos que constatar que está vivo, tenemos que comparar las caras, tenemos que leer el documento y con esos documentos, con esos datos del documento tenemos que ir a los sistemas de la institución. Es decir, hay una cantidad de cosas que hacer que requieren la integración de todos esos distintos motores que nos ofrece la industria. No solamente pasa eso, sino que además estos motores hay distintas categorías de motores, distintas clasificaciones. A nosotros nos parecen muy relevantes dos clasificaciones que estamos presentando acá, que las presentamos en tabla porque generan cuatro categorías diferentes. Por un lado tenemos los que son interactivos como ChatGPT y los que no son interactivos, que requieren que se acceda a ellos mediante interconexión de sistemas y no porque un humano interactúa manualmente con ellos. Y por otro lado, otra categorización muy importante es la de, hay motores que vienen preentrenados, los podemos tomar preentrenados de la industria, y hay motores que están sin entrenar. Eso genera cuatro categorías, hay muchas más maneras de clasificar, por supuesto. Nosotros nos parecen estas que son muy relevantes. Y después hay, desde el punto de vista de la adopción, de los desafíos de adopción de todas esas tecnologías, cada categoría tiene sus propias variables que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, los motores que están preentrenados típicamente están preentrenados con información pública, por ejemplo, con la Wikipedia. Después tenemos otra variable que nos importa muchísimo es si esos motores son integrables o no a nuestros sistemas empresariales, porque nosotros tenemos mucha información a la que tenemos que acudir, como ponía en el ejemplo anterior del cliente de la institución financiera, nosotros tenemos que ir al CRM o al core bancario para saber si ese cliente es cliente realmente y aplicar las reglas del negocio. Lo otro que tenemos, otro desafío importante es que, como decíamos también en el ejemplo anterior, tenemos que orquestar distintos motores. ¿Tenemos la capacidad o no de orquestar distintos motores? ¿Un motor es orquestable? ¿Con qué facilidad es orquestable? Por ejemplo, los motores interactivos no son fácilmente orquestables con otros motores. Y por último, lo que importa, que reuniendo todo esto, tiene que ver con la complejidad de la adopción. ¿Va a ser fácil la adopción o va a ser difícil la adopción? Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Como en un primer pantallazo relacionado con lo que venimos diciendo. Bueno, por un lado, desde el punto de vista del entrenamiento, nos importa que el motor, nos importa muchísimo, nos sirve que el motor venga preentrenado de manera genérica, con información pública, con lo que está en Internet, información curada, fantástico, pero también necesitamos poder complementar ese entrenamiento con entrenamiento propio de la información que tiene la empresa en sus silos de información, porque es muy relevante para nosotros aplicar inteligencia artificial a nuestros datos. Por otro lado, tenemos el tema de si nosotros podemos o no integrar esos motores de inteligencia artificial con los sistemas de información de la empresa. Queremos saber si podemos o no orquestar motores. A todo esto la respuesta es que sí. Pero además queremos capturar toda esa complejidad y también toda esa riqueza con un desafío de adopción que sea mínimo, con poca complejidad de adopción. En HeyNow nosotros nos dedicamos específicamente a la incorporación de toda esta riqueza de la inteligencia artificial a aquellos procesos de negocio de la empresa donde la empresa interactúa con su base de clientes existentes o potenciales. Es decir, cuando se interactúa conversacionalmente con humanos o con miles de humanos, como típicamente en los casos de nuestra clientela. Entonces, nos gusta representar nuestra visión en un formato de un cuadrado. Nosotros tenemos en el lado superior a la empresa con quien trabaja allí adentro. Del lado de la derecha tenemos a toda esa masa de clientes o de humanos con los que queremos interactuar proactivamente o responder cuando nos contactan. Queremos poder interactuar con ellos en todos los canales de comunicación, WhatsApp, pero también SMS, email, voz, por llamadas telefónicas, por mensajes de voz, todo lo que sea las plataformas las distintas plataformas de mensajería instantánea, etcétera, web chat, etcétera. Abajo, en el lado de abajo, es donde justamente nosotros nos apoyamos en todos estos motores de inteligencia artificial, los tenemos integrados permanentemente y además nuestros especialistas en inteligencia artificial están permanentemente seleccionando los mejores motores para las tareas que nuestros clientes necesitan resolver.
Y por último, del lado izquierdo tenemos la imagen de los sistemas de información de la empresa. Tenemos el ERP, el CRM, allí no aparece, pero tenemos las intranets corporativas, las bases de datos corporativas, core asegurador, core bancario, etcétera. Nosotros estamos integrados en una gran cantidad de esos productos. Y volviendo a cerrar arriba, desde la empresa, el personal puede interactuar con HeyNow para definir, sin necesidad de programación, para definir qué campañas de contactos quiere hacer, cómo quiere orquestar toda esta información entre sí, temas de reporting y etcétera. Así que esta es nuestra visión de cómo HeyNow puede facilitar la adopción con esfuerzos mínimos, capturando todos los beneficios que te ofrece la inteligencia artificial para los procesos de negocios donde interactuamos con los clientes.